Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos estudiando la lección número 5 para este trimestre que se titula Todo para la gracia de Dios. Y el versículo clave se encuentra en 1 Corintios 10:31. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Dios y Padre que está en la altura de los cielos, te queremos dar las gracias por todas las bendiciones que nos das día a día. Ahora que vamos a estudiar esta lección, como siempre te pedimos, que nos las dejes entender para así poder ponerla en práctica. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La lección para hoy martes se titula Aprendiendo del pasado. Y el autor nos dice, después de dar un ejemplo de abnegación basado en su propia experiencia, Pablo se centra más concretamente en el tema de la idolatría. En cierto sentido, 1 Corintios 10 desarrolla la idea de 1 Corintios 9:27, donde Pablo comenta que se disciplina a sí mismo para no quedar descalificado. Quiere que los corintios sigan su ejemplo, pero Jesús es el modelo por excelencia. El autor nos envía a leer 1 Corintios 10, 7 al 11 y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pecado cometió Israel en el desierto y por qué los privilegios que se les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? 1 Corintios 10, 7 al 11 nos dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En 1 Corintios 10, 1 al 5, Pablo alude a la historia del pueblo de Dios en el desierto. La referencia a la nube y al mar nos recuerda la conducción, la presencia y la protección de Dios. A su vez, la comida y la bebida representan la provisión hecha por Dios. Pablo se refiere a la experiencia de Israel en la nube y en el mar como un bautismo anólogo al bautismo cristiano. Del mismo modo, al referirse a la comida y a la bebida, Pablo alude a la cena del Señor. En otras palabras, 1 Corintios 10 enseña que en cierto sentido los cristianos están viviendo las mismas experiencias que el antiguo Israel. Sin embargo, Pablo recuerda la historia de Israel porque no quiere que ella se repita. A pesar de todos los privilegios que tenía el pueblo de Dios, muchos de sus integrantes deseaban cosas malas, como la idolatría y la inmoralidad sexual. No es de extrañar, pues, que ello no agradó a Dios. Es fácil señalar con el dedo al antiguo Israel y decir que cometieron faltas graves. Sin embargo, Pablo argumenta que los cristianos son susceptibles de caer en pecados similares a pesar de su inmenso privilegio de conocer la historia de Cristo. Esto resulta claro en la advertencia: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las palabras "el que piensa" sugieren que algunos en la iglesia no se daban cuenta de que corrían el peligro de caer en esos pecados. ¿Corremos el mismo riesgo hoy? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la realidad de esa advertencia? El autor termina diciéndonos que la Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Como dice 1 Corintios 10:13. Entonces, nos hace una pregunta para meditar. ¿Por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Terminamos con una cita del Espíritu de Profecía. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo,
del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Debería comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de las historias y la profecía, hasta la gran culminación. Debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana. Como en su mismo caso, cada acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos. Y como consciente o inconscientemente ahora mismo está diciendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Hermano, si usted sabe de alguien que se puede beneficiar de esta lección, no duden en enviarle un enlace, ya que usted nunca sabe la diferencia que puede hacer en la vida de esa persona. Que tengan un lindo día, que el Señor les bendiga y nosotros nos vemos mañana.